Hola, continuamos con las clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, en concreto con el tema de ondas mecánicas. Y en la clase anterior estuvimos analizando las características de la energía que se propaga a través de la transmisión de las ondas en los medios, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a comenzar analizando las formas que tenemos de expresar matemáticamente la propagación de las ondas. Porque claro, en general cuando vimos la ecuación de las ondas, que se podían expresar como senos o cosenos, porque son funciones armónicas, entendemos el estudio de las ondas como el estudio de las ondas armónicas para generalizar, después con el teorema de Fourier, y veíamos que en función del signo de omega t se propagaban las ondas o de izquierda a derecha en el caso de que omega t fuera negativo, o de derecha a izquierda si omega t es positivo. El problema es que nos podemos encontrar con una ecuación de ondas, pues, por ejemplo, de esta manera. Entonces, ante esta situación, ya el kx pasa a ser negativo, que antes era positivo en ambos casos, omega t es positivo, se propaga de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pues ese tipo de problemas los tenemos que solucionar aplicando una propiedad de las funciones seno y coseno, una propiedad puramente matemática, ¿vale? Para poder discernir el sentido de propagación de la onda, aplicamos la siguiente propiedad. El seno es una función impar y el coseno es una función par. ¿Eso qué quiere decir? Pues matemáticamente hablando, quiere decir que f de x, el caso de una función impar, es igual a menos f de menos x. Y una función es par si f de x es igual a f de menos x. Esto tiene que ver con la simetría con respecto al origen, con respecto al eje y, al eje vertical, o lo que es lo mismo, que el seno de x es igual al menos seno de menos x y que el coseno de x es igual al coseno de menos x. Esta es la gran propiedad que nos permite distinguir, sin importar cómo nos proporcionen la expresión de la onda, su sentido de propagación. Vamos a ver algunos ejemplos para comprobar esta propiedad. Por ejemplo, imaginemos que tenemos vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, no sé por qué no sale. Imaginemos que tenemos y de xt igual a seno de omega t menos kx más phi. Pues bien, yo voy a intentar transformar, el objetivo es transformar mi ecuación, la que me proporcionan, en una ecuación que yo sepa entender. Y yo sé entender
o la onda que se propaga de izquierda a derecha o la onda que se propaga de derecha a izquierda. Para hacer eso, tengo que cambiar el signo de mis de los números, de los sumandos que tengo en el argumento. Es cierto que al cambiar los signos también me va a influir el signo de la phi, pero como es una constante de una fase inicial, al final me da un poco igual si tengo en cuenta el más o el menos de la phi, no le voy a hacer caso. Es como que se absorbe y no tiene importancia. La importancia está en los signos de omega t y de kx. Entonces, si yo cambio el signo, esta expresión es equivalente a i de xt igual a menos a seno de kx menos omega t más phi. ¿Y por qué sé que estas dos funciones son equivalentes? Porque el seno de x es igual a menos seno de menos x. Entonces yo puedo invertir el signo del interior del argumento, le he dado la vuelta, fijaos que ya no es más omega t, sino que ahora es menos omega t, y no es menos kx, sino que es más kx, pero para que sean iguales las dos funciones tengo que poner un signo menos en el exterior, porque la función seno es impar. ¿Y qué quiere decir entonces esta función inicial que me habían dado? Por lo tanto, vemos que por esto de aquí sabemos que se propaga de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo tanto, esta de aquí también se propaga de izquierda a derecha. Pero este signo menos también tiene un sentido físico. Y es que, evidentemente, cuando la función esta toma valores máximos, tiene el signo cambiado con respecto de nuestra expresión general. Porque nuestra expresión general no tiene un signo menos en la fórmula. Eso quiere decir, por lo tanto, vamos a escribir todo entero para que yo creo que va a quedar mejor. Se desplaza de izquierda a derecha y tiene invertidos los máximos y mínimos con respecto a la ecuación general, que la ecuación general es i de xt igual a seno de kx menos omega t más phi. Luego la expresión a seno omega t menos kx más phi se desplaza también de izquierda a derecha, pero los valores máximos y mínimos los tiene invertidos, es decir, opuestos, son los opuestos con respecto a la expresión, a la ecuación general. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo con el coseno, ya que hemos hecho uno con el seno, vamos a coger otro con el coseno, saber que es incluso más sencillo. Imaginemos i de xt, por ejemplo, a coseno de menos omega t
menos kx más phi. Pues bien, en el caso del coseno, como es una función par, el coseno de x es igual al coseno de menos x. Eso quiere decir que yo puedo cambiar los signos de los argumentos del coseno sin miedo. ¿De acuerdo? Y obtener una ecuación nueva. En este caso, como me proporcionan omega t y kx tienen un signo menos, yo puedo invertir los signos de omega t y de kx sin cambiar la función. Porque el coseno es par. Por lo tanto, esa ecuación inicial es equivalente a una ecuación que sea a coseno de omega t. Lo voy a poner ya como tenemos puesta la ecuación general en el orden kx más omega t más phi. Como he dicho antes, el signo de la fase inicial es irrelevante. En el caso de un ejercicio en concreto habría que tener en cuenta eso, pero teóricamente no tiene importancia. Por lo tanto, si comparamos con nuestra ecuación general, vemos que cuando kx es positivo y omega t es positivo, que es la clave, omega t, la onda se propaga de derecha a izquierda. Que sea seno o coseno, al final eso es simplemente elegir una función u otra y saber que bueno, hay un desfase de pi medios en función de si eliges el seno o el coseno, que se absorbe en la fase inicial. Luego, eso no tiene importancia en cuanto al sentido de propagación. Por lo tanto, podemos decir que nuestra función y de xt se desplaza de derecha a izquierda. Y tiene los mismos máximos y mínimos que la ecuación general. ¿Cuál sería mi ecuación general? Pues y de xt, en este caso voy a coger ahora el coseno, a coseno de kx más omega t más phi. ¿De acuerdo? Pues bien, así podríamos probar con todos los argumentos posibles. Lo dejo como ejercicio para proponer, para ver cómo convertir las funciones seno en una función que se parezca lo máximo posible a la ecuación general y en el caso del coseno igual, aplicando que el seno es impar o que el coseno es par. Vamos a aplicarlo a un ejercicio concreto. Tenemos la ecuación de una onda que se propaga por una cuerda tensa es y de xt igual a 0,03 seno de 2t menos 3x. Bien, mi ecuación general es como es con seno, es esa. Sin embargo, la expresión que a mí me proporcionan es una expresión de tipo a seno de omega t menos kx. Pues bien, yo sé que puedo invertir, tengo que intentar convertir esta ecuación en una ecuación similar a mi ecuación general, o con un menos o con un más. Recordemos que también podríamos tener ahí un más en función de si se desplaza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues bien, aprovechando que el seno es una función impar, yo puedo escribir esta ecuación, le doy la vuelta al argumento y para que sean equivalentes, como hemos dicho antes, el seno de x es equivalente al menos seno de menos x. ¿Vale? Le hemos dado la vuelta. Por lo tanto, ya tenemos nuestra ecuación. Esta ecuación es equivalente a la anterior
y podemos transcribir. Imponemos los datos, entonces se nos queda y de xt igual a menos 0,03 seno de 3x menos 2t metros. Pues bien, ahora ya tenemos la ecuación escrita en un argumento que podemos entender, ya podemos explicar de qué tipo de onda se trata, en qué sentido se propaga y podemos calcular las elongaciones y lo que queramos. ¿Qué tipo de onda se trata? Pues es una onda armónica porque está escrita en forma de senos o cosenos y transversal. ¿Por qué sabemos que es transversal? Pues sabemos que es una onda transversal porque toma valores en x, los valores del medio están en x y los resultados, o sea, las imágenes de la función están en y. Entendemos que son las variables perpendiculares, linealmente independientes, entonces se trata de una onda transversal. Normalmente nos van a proporcionar ondas transversales. Si es una onda longitudinal, o te lo dicen, o por cómo se expresa la ecuación matemáticamente, se puede comprobar. De todas formas, a la hora de resolver problemas, nos da exactamente igual. Se resuelven igual. Onda armónica y transversal. ¿Vale? Y se propaga hacia la derecha. Se propaga de izquierda a derecha. O también se puede decir que entendemos el sentido positivo de las x. Del eje x. Muy bien. Y ahora nos pide calcular el valor de la elongación en x igual a 0,1 para t igual a 0,2, que eso es sustituir. Podríamos hacerlo o en la ecuación que hemos creado nueva o en la anterior. Es indiferente. Yo lo voy a hacer en la anterior, entonces yo voy a decir que y de 0,1, 0,2 tiene que ser igual a 0,03 seno de 2 por 0,2 menos 3 por 0,1. Eso cogemos la calculadora y se obtiene el resultado. Es importante tener la calculadora en radianes. Y nos obtenemos prácticamente 3 por 10 elevado a menos 3 metros, o lo que es lo mismo, pues 3 milímetros, ¿no? Esa es la elongación. Y en el apartado B nos pide determinar la velocidad máxima de las partículas de la cuerda y la velocidad de propagación de la onda. Bien, este ejercicio nos permite ver que hay dos tipos de velocidades, está la velocidad de propagación y luego cada punto de la onda se mueve como un movimiento armónico simple. Pues bien, podemos calcular, por ejemplo, la velocidad máxima de las partículas. Para ello hay que calcular la velocidad, va a ser la derivada de i con respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, 2 por 0,03 coseno de 2t menos 3x, que es igual a 0,06 coseno
de 2t menos 3x. Esta sería la velocidad de las partículas y nos piden la velocidad máxima. Pues la velocidad será máxima si, solamente si, el coseno de 2t menos 3x es igual a 1. Entonces, v máxima va a ser igual a 0,06 metros por segundo. Sabemos que, teóricamente, si hubiésemos derivado, hubiésemos obtenido que la velocidad máxima, de manera teórica, nos sale omega por a, porque la derivada sale así. Como hemos hecho directamente, pues nos queda de esta forma. ¿Y cuál es? Esta sería la velocidad máxima de las partículas. Como vamos a comprobar, la velocidad va oscilando porque es un movimiento armónico simple, y ahora la velocidad de propagación se tiene que calcular a partir de la ecuación. Podemos utilizar varias opciones. Por ejemplo, aprovechando que k es 2pi partido lambda, y por tanto es también omega partido por v. Entonces v es omega partido por k. Voy a poner v sub p porque es la velocidad de propagación. Omega está claro que es 2, la k está claro que es 3, 2 tercios, y por lo tanto esto es 0,66 metros por segundo. La velocidad de propagación es 0,66. Una onda que se propaga lentamente a través del medio. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Como digo, es importante tener claro que la función seno es impar, las simetrías de la función seno y coseno, seno impar, coseno par, para poder determinar el sentido de propagación de la onda, porque nos pueden dar la onda de 1000 formas, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con eso. Aquí hemos visto un ejemplo de un ejercicio de selectividad de 2009 donde te preguntan directamente el sentido de propagación. Y claro, hay que explicar por qué la onda se propaga de izquierda a derecha. No puede uno sacárselo de la manga, ¿de acuerdo? Y esta es la mejor forma para hacerlo. Hay otras maneras, incluso de memoria se pueden aprender, pero es mucho más cómodo aplicar estos principios, estas características o propiedades de la matemática.